¡Lo encontré! Justo el libro que estaba buscando. Hola chicas y chicos. Ustedes saben que hace 2 días fue el combate de Angamos y justo estaba pensando en leer Grao, Marino y Marinero. Soy Estefano Castillo de la Asociación Cultural Chisco y esto es Cuentos del Bosque. ¡Acompáñenme! Lo tengo, amigos, lo tengo. Pero antes de leer este cómic, déjenme decirles que nos encontramos en este bonito y agradable espacio llamado Cuentos del Bosque, el cual llega gracias a nuestros amigos de la Asociación Cultural Chisco, como parte de su programa Siembra, ganador de los estímulos económicos del Ministerio de Cultura. Y es aquí donde vamos a desarrollar una variada programación para niños y adolescentes en torno al libro y la lectura. Ahora sí, cámara, ven conmigo, ya vieron mucho, ven aquí y listo. Vamos a empezar con la lectura. Grao, Marino y Marinero, escrito, ilustrado y editado por Carlos Rojas Feria. Empecemos. Un detalle más, esto fue publicado en el año 2018. Miguel Grau Seminario nació el 27 de julio de 1834 en el actual departamento de Piura, lugar al que el historiador Jorge Basadre consideró tierra de hombres bravos y patriotas. A los pocos meses de nacido, Miguel Grau fue bautizado en la iglesia matriz de Piura. A inicios del siglo XIX, Piura era todavía una ciudad pequeña, casi con la misma fisonomía que tuvo durante el virreinato, donde formó parte de la extensa, importante intendencia de Trujillo. La madre de Miguel Grau fue la piurana Luisa Seminario del Castillo. Su padre fue Juan Manuel Grau Berrio, quien participó en la Guerra de la Independencia Americana, sirviendo en el ejército del mariscal José Antonio de Sucre, en la batalla de Ayacucho en 1824, en el enfrentamiento que selló la independencia de Sudamérica y del Perú. En 1842, el señor Juan Manuel Grau entró a trabajar en la aduana del puerto de Paita. Lo acompañaron sus hijos Enrique y Miguel. Así, el pequeño Miguelito contempló maravillado el inmenso océano Pacífico y los buques que entraban y salían del transitado puerto paiteño. A los 9 años, por decisión de su padre, Miguel Grau se embarcó en Paita como grumete en una pequeña goleta, propiedad del capitán Manuel Herrera, amigo de Juan Manuel Grau. La goleta Tescua partió rumbo a Buenaventura. Lamentablemente la embarcación naufragó muy cerca de la isla Górgona y Miguel Grau tuvo que retornar a Paita antes del tiempo previsto. A pesar de esta difícil experiencia, en 1844, Miguel Grau volvió a embarcarse en otra nave, también comandada por el capitán Herrera. De esta manera, Miguel Grau fue definiendo su vocación de marino. Durante sus breves permanencias en tierra, Miguel Grau acudía a la escuela. Muchísimos años después, su profesor, el poeta español Fernando Velarde, lo recordaría así: desde los 11 años hasta los casi 20, Miguel Grau viajó muchísimo, visitando puertos como Río de Janeiro en Brasil, Nueva York en Estados Unidos y Hong Kong en Asia. Su adolescencia y juventud estuvieron llenas de aventuras y de enriquecedoras experiencias. Nunca más volvería a residir en Piura y tampoco en Paita.
Miguel Grau sirvió en barcos balleneros peruanos y extranjeros. También navegó en barcos que transportaban trabajadores chinos al Perú y llevaban cargamentos de guano a Europa y Estados Unidos. Son tiempos de auge para nuestra Marina de Guerra y Mercante. En 1847 llegó al Perú el primer buque de guerra a vapor que sería llamado el Rímac. Poco después arribó el segundo, llamado el Amazonas. Interesante historia, ¿verdad? Ahora vamos a conocer un poco más de su escritor, nuestro amigo Carlos Rojas Feria, en esta entrevista que hemos preparado para ustedes. Hola Carlos, ¿cómo nace la idea de crear cómics históricos sobre héroes peruanos? Bueno, nace por una pasión mía que tengo con el dibujo, la lectura de historietas y la historia. Así que decidí contar la historia de estos personajes de la historia a quienes yo admiro a través de las historietas y el cómic documental. ¿A qué personajes contempla su colección? El primer personaje que yo hice su biografía fue Manco Inca, el Inca del Cabamba, que es el Inca de la Resistencia ante la invasión española. Fue el Inca que logró organizar una insurrección contra las huestes de Pizarro. Y después también he hecho la biografía del Inca Garcilaso de la Vega, que es el gran escritor peruano de la época colonial. Y también, finalmente, una trilogía de los héroes de la Guerra del Pacífico, es decir, Miguel Grau, Francisco Bolognesi y Andrés Avelino Cáceres. ¿Cómo es el proceso para la creación de sus historietas? Bueno, el primer punto es escoger al personaje. Usualmente es un personaje al que yo le tengo una admiración, le tengo una estima por lo que hizo, por lo que significa para el país. Y después viene la investigación, empezar a rastrear su biografía usando todo tipo de fuentes, documentales, iconográficas, tratando siempre de dar datos que no son tan comunes y también para que las personas, los lectores, encuentren un personaje que también ha sido un ser humano, no solamente verlo como alguien, un héroe sacralizado, sino ponerlo en horizontal. Entonces primero es eso, la investigación, y después es guionizar, escribir un relato como un lenguaje coloquial, un lenguaje que llegue a todos, y en ese relato voy insertando las fuentes históricas y también ya voy colocando los dibujos míos que van dándole color y vida a la historia dibujada y contada. Y son dibujos, pero también, como lo mío es historieta documental, también uso pinturas y grabados de la época. ¿Cuál es la importancia de la lectura de estos cómics en los jóvenes peruanos? Cuando los jóvenes leen un cómic histórico o una historieta documental, están aprendiendo la historia del Perú finalmente. Porque este tipo de cómics, como el que hago yo, tiene un respeto por las fuentes históricas. Es decir, se está aprendiendo la historia, lógicamente en un formato más ameno tal vez, con dibujos, con fotografías, que finalmente te lo hace un poco más digerible. Pero al leer, al consumir, si se puede decir, este tipo de cómics históricos, el lector joven va a aprender la historia del Perú y a valorar el papel de los protagonistas de esta historia, tanto hombres como mujeres. Carlos, ¿qué consejo les darías a los jóvenes que quieren iniciarse en los cómics? Bueno, si puedo darles algunos consejos, algunos tips, como se dicen. El primero sería de que no hay que tener miedo si uno no sabe dibujar, es un eximio dibujante, eso no es verdad. Encontramos grandes maestros de la historieta, como el mexicano Ríos y el argentino Quino, cuyos dibujos son simples, son sencillos. Lo que más importa es lo que ellos transmiten. Y a continuación de eso, como tip número 2, yo les diría que hay que encontrar un estilo. El estilo es lo que más va a marcar eso. Es un estilo tanto al escribir como al dibujar. Un estilo que los identifique, que sea su sello. Y número 3, tip número 3, para encontrar el estilo, así como es como los libros, hay que leer, hay que encontrar referentes, hay que empezar a consumir historietas, de todo tipo de historietas, y finalmente ustedes van a encontrar en esa vastedad, en ese consumo de historietas, van a encontrar con qué ustedes más se asemejan, y finalmente lanzar una propuesta propia. Pero es así, ¿no? O sea, hay que leer, hay que leer historietas de todo tipo. Y ahí ustedes pueden orientarse hacia historietas tipo dramática,
pueden ser otras historietas históricas, pueden ser otras de ficción, puede haber humor. Eso ya depende de cada uno de ustedes. Y un tip importante que siempre lo aconsejo y también he tratado de practicarlo, es que hay que hacer las cosas con pasión. Si ustedes dibujan y escriben con pasión, como deben hacer todas las cosas en su vida, el producto va a ser bueno definitivamente, porque la pasión les va a llevar a hacer un trabajo, les va a llevar a investigar, les va a llevar a escribir. Hay que leer y después producir. Es como yo leo y después escribo. Yo leo historietas y después también las voy a querer producir, dibujar. Carlos, invita a los jóvenes a descubrir tus cómics. Yo tengo ya hace varios años trabajada una propuesta que es divulgar la historia del Perú a partir de grandes personajes a los que yo le tengo mucha admiración. Así que he logrado publicar ya una serie de libros que pueden ser una suerte de colección, donde están Manco Inca, donde está Garcilaso, donde están los héroes de la guerra con Chile. Así que yo encantado de que alguna vez ustedes puedan tenerlo en sus manos y saber sus opiniones. Son libros hechos con mucha pasión, con mucho afecto hacia la historia del Perú y hechas con un tratamiento de respeto hacia los personajes, los que yo hago la biografía. Muchas gracias, Carlos, y también queremos agradecer a las personas que nos han estado viendo. Recuerden de que si quieren continuar leyendo esta maravillosa historia, pueden encontrar la información en la descripción de este video. Y todos los sábados estaremos subiendo nuevo contenido. Adiós. No olvide de descargar la ficha de lectura. ¡Chao!